Fe Latina presenta A la Luz de la Palabra, un encuentro con el Evangelio del domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta, y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. Inmaculada, limpísimos y llenos de luz, sin la menor nube que pudiera hacerles perder su brillo. Ojos serenos como el cielo azul, inocentes como los de una virgen, tiernos como los ojos de una madre. Miremos a las cosas y a las personas con los ojos de la Virgen y las veremos en una nueva dimensión. María, préstame tu mirada para ver el mundo. La Virgen María, cuando aceptó ser madre del Mesías, se puso en manos de Dios para hacer su voluntad. Ya los primeros acontecimientos difíciles de la vida de Jesús fueron purificando su fe y profundizando su entrega sin límites. María fue descubriendo a la luz de la fe el destino de su hijo como el siervo sufriente de Yahvé anunciado por los profetas. Todo llegó a su culmen en la traición del pueblo y en la muerte humillante en la cruz. La Virgen Madre vivió en su corazón la cruz del sufrimiento, pero su fe le hizo vislumbrar la resurrección del crucificado. Ningún corazón vivió con tanta profundidad el gozo de la resurrección. Virgen Madre, te queremos acompañar en tu cruz y te pedimos poder participar también del júbilo y la exultación del resucitado. Amén. De esta forma, de esta manera, queridos hermanos, queridas hermanas, queridos amigos, queridas amigas, nos estamos presentando desde Radio Fe Latina, una vez más para compartir nuestro encuentro semanal a la luz de la palabra, este alto que intentamos hacer, que merecemos hacer, que nos urge hacer en este alto, en las preocupaciones y en las ocupaciones cotidianas, para poder dedicarnos a lo que verdaderamente es importante, como la guía, la enseñanza y la vida que emana desde las entrañas mismas de la palabra del Señor. Esa palabra que sigue siendo el faro que ilumina frente a tanta tormenta, que ilumina frente a tanta tiniebla, que ilumina esas oscuridades que en muchos aspectos nos envuelven, nos atemorizan, nos paralizan y nos amenazan. La palabra del Señor es la palabra de luz y de consolación y de confortación, a la cual todo ser humano debería acudir en todos y cada uno de los momentos, en los diferentes estadios de la vida. Para el creyente estamos celebrando, estamos culminando este tiempo de adviento, este tiempo de advenimiento, este tiempo de espera y de esperanza en la venida del Salvador. Cuán importante es, qué más importante que poder vivirlo a la luz de la palabra precisamente, en donde tendremos no solamente todas las respuestas, sino también todas las preguntas que muchas veces en forma entusiasmada pero equivocada como seres humanos que somos, nos hacemos. Aquí encontraremos el verdadero corazón, el verdadero motor que impulsa la vida hacia adelante y le da un sentido, la palabra del Señor. La idea es esta, usted la va conociendo, la va aceptando y la va valorando, cosa que agradecemos y reconocemos este encuentro semanal y este alto para adentrarnos en la palabra, en la liturgia dominical
y toda su sustancia, todo aquello que tiene para decirme, para decirnos a todos y cada uno de nosotros, fundamentalmente en este tiempo de Adviento, un tiempo que cronológicamente nos encuentra a todos atareados, nos encuentra fatigados, cansados, hartos en muchos aspectos del correr a lo largo del año. Estos 2 años con pandemia han sido imprevistamente intensos, y se hace resulta nodal poder respirar hondo, como sostienen algunos, y ver qué es lo que pasa a mi alrededor y qué es lo que pasa en mi interior. Estamos completando este tiempo de Adviento, cerca de la Navidad, y esta semana tenemos que tener presentes en el camino de la santidad aquellos que nos precedieron. El 13 de diciembre tuvimos presente a Santa Lucía, el 14 a San Juan de la Cruz, el 15 a San Máximo y Beato Carlos Steve, el 16 a Santa Adelaida, el viernes 17 a San Juan de Mata y el sábado 18 a San Graciano. Es importante pararnos un poco y recordar que la santidad tiene a estos nuestros predecesores, tiene aquellos que marcaron el camino de la santidad, al cual estamos llamados todos y cada uno de nosotros. Comenzamos entonces nuestro encuentro desde Radio Fe Latina, a la luz de la palabra. Nos está llamando el 19 de diciembre, domingo 19 de diciembre de este año 2021, por caso el 4º domingo de Adviento, en donde la liturgia nos va a proponer el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 39 al 45. En aquellos días, María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno, e Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó: Tú eres bendita entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios, pertenece al Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 39 al 45. Es el texto que la liturgia nos está proponiendo para este 4º domingo de Adviento. Sobre este texto va a ser las consideraciones semanales, generosas, desinteresadas, abundantes y fundamentalmente con mucho entusiasmo, ese entusiasmo que nos mantiene unidos en derredor de la palabra a lo largo de los años, el señor Miguel Carreras. Señor Miguel Carreras en las reflexiones, Silvia Patricia en la operación técnica. Que seas realmente muy bienvenido, Miguel. Una vez más, un gusto de encontrarnos contigo, con Silvia Patricia, para compartir este segmento desde Radio Fe Latina, a la luz de la palabra. ¿Cómo va? Bienvenido. Gracias, Fabián. Va muy bien. Siempre decimos lo mismo, ¿no es cierto? Es que siempre nos sentimos muy bien, contentos. Y hay 2 términos que vos utilizaste. Fíjate que son propios de aquellas cualidades que tiene todo cristiano, que fueron proclamadas así por el Papa en el Año Internacional de la Fe, ¿no es cierto? El entusiasmo, la alegría. El cristiano es alegre, es entusiasta y es cercano. Entusiasmo, dijiste vos. Sí, sin duda, todo cristiano es entusiasta. La palabra entusiasmo, lo hemos comentado varias veces, procede del griego enteos. ¿Qué quiere decir? Portador de un Dios. Un Dios está en nosotros. Claro,
Si estamos unidos a Dios en Cristo Jesús, Dios permanece en nosotros y nosotros en Dios. En definitiva, si vamos a ir un poquito más allá, la única manera de permanecer para finalmente ser, en el verdadero ser para siempre, es en Dios. Y Dios ya está con nosotros. Vino la vida a nosotros, vino la salvación a nosotros. Se cumplió todo lo anunciado, todo lo prometido en la Escritura por la palabra de Dios. La misma palabra de Dios viene a nosotros asumiendo nuestra carne mortal, nuestra naturaleza humana y cambiando radicalmente todo aquello que no podemos decir, no podemos decir tampoco que éramos porque todavía no éramos. Comenzamos a ser ahora, cuando llega a nosotros la palabra, cuando esa palabra se encarna en nuestra naturaleza y cuando nosotros al recibirla encarnamos la misma palabra, por manera de que ahí procede el misterio de la unidad. Somos uno con aquel que viene a buscarnos, que es la palabra encarnada, porque al encarnar esa misma palabra, el misterio de la unidad se cumple. Es un misterio, claro. Nos vamos a aclarar ahora y a explicar un misterio desde la razón razonante, que tiene el límite espacio-tiempo, por supuesto. Esto va más allá. Ir más allá es a donde el Señor nos lleva, precisamente. Nos lleva al más allá. Y muchas veces cuando comentamos qué es el más allá, dónde está el más allá, y no lo sabemos, tenemos que hacer el viaje, realizar ese itinerario, decimos en misterios, por lo cual nos va conduciendo el Señor que viene a buscarnos y finalmente, bueno, nos lleva para participarnos en el ser verdadero. Ahí se consumará el ser en nosotros y seremos aquello que verdaderamente debemos ser, porque es lo que Dios hace. Y lo que Dios hace permanece y nunca deja de ser, porque es en Dios, por Dios, para Dios y en Dios para todos. Por lo tanto, entonces, vamos a, una vez más, como hacemos todos los domingos, Fabián, a analizar, iluminados por la fe, desde ya, previa oración siempre, pidiendo la asistencia del Señor, que nos ilumina con la luz de su palabra, que nos concede el poder de su espíritu, que está todo en nosotros, lo vamos descubriendo de a poco, pero finalmente, a medida que lo vamos descubriendo, vamos viéndolo también, hasta que lo veamos verdaderamente como Él es. Y ahí nos veremos también nosotros como quien se mira en un espejo y sabremos también quiénes somos verdaderamente. Y nos daremos cuenta de que somos, sí, hijos de Dios, como nos llama el Padre de bondad, el Padre de misericordia. Y como hijos de Dios, herederos de una vida que nunca deja de ser, de una vida que es eterna, de una vida que es feliz, de una vida verdadera. Fíjate vos, Fabián, aquí estás vos comentando, estamos llegando al cuarto domingo de Adviento, el tiempo prenavideño, efectivamente. Estamos asomándonos ahora a la figura de alguien que es realmente estelar en esta consideración de este tiempo, particularmente en este domingo, la figura de la Virgen, de María. Claro, que nos da no solo en este domingo, sino a lo largo de toda la vida de Jesús. Se pone de manifiesto su figura ahora, pero indudablemente está relacionada en comunión estrecha, íntima a lo largo de toda la vida de Jesús. Sin duda, vos fíjate que si tenemos que hablar de milagros, tenemos que hablar de aquel que realiza los milagros. ¿Quién lo hace? Y lo hace Dios en Cristo Jesús, sin duda. Pero si uno dijera de pronto, Fabián, ¿cuál es el mayor milagro que realizó el Señor? Mira que llevó a cabo muchos milagros. Y uno podría decir, bueno, toda la gestión del Señor como Redentor y Salvador es milagroso. Sí, sin duda. Pero hay algo que está señalado proféticamente como el milagro más grande. Y posiblemente este. Vos que sos rápido en la Escritura, de pronto encontrás Isaías 7:14, donde está dicho por el profeta Isaías, ¿no? El mayor milagro, la Virgen dará a luz un niño. Esto es, biológicamente imposible. Como biológicamente también es imposible
Bueno, aquí terminamos hablando de ciencia, muchas veces lo hacemos y apreciamos mucho la ciencia y nos hemos servido de la ciencia y bienvenida sea, porque la ciencia médica ha ayudado a salvar muchas vidas dentro del orden biológico temporal, sin duda, ¿no? Pero estamos hablando aquí de algo que excede, estamos hablando de otra cosa, de algo que va más allá, siempre, la fe va más allá. Y ahí lo que nos dice el profeta Isaías, a propósito de algo que había de acontecer unos 700, 800 años después. ¿No es cierto que se dijo esto? Que lo dijo Isaías. Por eso el Señor mismo les dará un signo. Miren, la joven está embarazada y dará a luz un hijo y lo llamará con el nombre de Emanuel. Él se alimentará de leche cuajada y miel, cuando ya sepa desechar lo malo y elegir lo bueno, porque antes de que el niño sepa desechar lo malo y elegir lo bueno, quedará abandonada la tierra de esos dos reyes ante los cuales están aterrorizados. El Señor hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre días como no los hubo iguales desde que Efraín se separó de Judá. Bien. Bien, este es el texto que vos querías compartir. Exactamente. El de Isaías, en su capítulo 7, versículos a partir del 14. Del 14, efectivamente. Como no hubo nuevo igual desde que Efraín se apartó de Judá. Vos sabés que el reino de Israel, a la muerte de Salomón, quedó dividido. Casa del norte y casa... sí, rey del norte y rey del sur. Casa de Israel rebelde y casa de Judá, ¿no es cierto? Bueno, esa división va a generar después algo que en la consumación final dará a luz toda la historia posterior y a través de ella la presencia del Mesías que vendría como estaba profetizado por la casa de Judá. Pero la Virgen daría a luz un niño. El centro del milagro es este, la Virgen, una mujer virgen dando a luz un hijo. Ahora uno dice, ¿cómo puede ser sin participación de varón? ¿Cómo hace? Uno diría, bueno, pero ni la Virgen, ni la misma Virgen lo puede creer. Recordemos nosotros, lo hemos citado muchas veces, y en este tiempo de Adviento hemos insistido, Fabián. Cuando recibe el anuncio angélico María, no pone excusas, pero pregunta, ¿cómo puede ser esto si no conozco varón? Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. Por eso lo que nace será llamado Hijo del Altísimo, Hijo de Dios. Sí, el Padre es Dios, el Espíritu Santo. Ahora uno dice, bueno, pero el Espíritu Santo fecunda el óvulo femenino y da a luz como fruto un hijo, vamos a llamarle material. Uno dirá, no, es un hijo espiritual, sí, lo es en plenitud. Pero finalmente, conforme a cómo entendemos la estructura interna de la materia, podemos decir que desde ese punto de vista, bueno, sí, lo que se da a luz por medio de la relación varón-mujer es un hijo con las mismas características que tienen los padres. Bueno, este no necesita, en este caso la Virgen no es participada por varón alguno, es directamente Dios. Dios, en ella que nace el milagro, el mayor milagro que jamás se ha producido en la historia de la humanidad. Bien, esto es lo que vamos a celebrar entonces, ¿no? Fíjate que durante este tiempo de Adviento fuimos, a partir de las 3 domingos anteriores, hemos llegado al cuarto ahora, ¿no es cierto? Hemos encendido luces que han ido creciendo en su intensidad a medida que fueron también llevándose a cabo los domingos, primero, segundo, tercer domingo de Adviento. Ya en el tercer domingo encendimos la vela, la luz era mayor, ya se veían mejor las cosas, ya nuestro discernimiento había crecido, ya podíamos entender cosas que en principio no entendíamos tanto. Ahora ya el Señor está dispuesto a mostrarnos una consumación que de otra manera, si no fuera creciente la luz de la palabra iluminando nuestro discernimiento espiritual, no hubiéramos podido llegar a entender plenamente. Ahora ya
plenos de alegría característica propia del cristiano, en Theos se produce realmente un Dios en nosotros. Nunca deja de estar Dios, no dejó de estar en la Virgen, no deja de estar en todos nosotros, pero estamos tan cubiertos por los velos y el velo de las tinieblas que miramos y lo que vemos son sombras. Ahora empezamos a ver a la luz de la palabra, y a la luz de la palabra vamos a ver y a entender, hasta llegarlo a ver cara a cara como en un espejo. Vamos a ver y a entender a este que nos habla a través de esa palabra, que es la misma palabra que en nosotros se encarna para que nosotros finalmente vivamos, ya no desde un mero entendimiento, previo conocimiento de estas cosas y un entendimiento cabal, sino a través de la vivencia, una verdadera encarnación que hace que en nosotros ingrese el poder de Dios y la eternidad consecuente. Vamos a ser, y estamos siendo gestados, uno diría, en el seno de la Virgen, como hijos de Dios, el que dio a luz esta mujer virgen, sin tener relación con varón, ¿era hijo de Dios? Sí, era hijo de Dios. Era hijo de Dios. Y vos fíjate que ella es la madre en la carne del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Como hombre viene a nosotros, también como hombre. Todo lo hace Dios en todos, ¿no? Por supuesto. Y en este Hijo, en Cristo Jesús, en nuestro Señor Jesucristo, va a ser nada más ni nada menos que la redención y salvación de todo el género humano. Va a consumar la mayor creación por parte de Dios. Esta nueva creación, esta es la mayor de todas. El hombre nuevo, este hombre cristiano, varón y mujer, que como consecuencia del mayor milagro que Dios produce, hace posible el advenimiento a nosotros del mismo Dios en nuestra condición humana para hacer como hombre todo lo que nosotros como hombre no podemos hacer para llegar a Dios. Lo va a hacer Dios, por supuesto. El único creador es Dios, es creador de todas las cosas, y en Cristo Jesús está la plena demostración de este acto creativo por parte de Dios, y para que nosotros también se haga plenamente consciente de que somos obra del Creador, que somos hijos de Dios, y como tales nos produzcamos precisamente en esa condición que es absolutamente nueva cuando partimos de esta muerte en que estamos y accedemos a una nueva vida, a un itinerario nuevo que nos conduce a esa nueva vida y a la plenitud de la misma. Se va a producir el milagro. La Virgen va a dar a luz un hijo. ¿La Virgen dio su consentimiento? Sí. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Hágase en mí según tu palabra. Dijo Dios, hizo Dios. Se hace todo en conformidad con la palabra de Dios. La Virgen va a dar a luz un niño. Lo dice el Señor. Y se va a hacer, y lo va a hacer el Señor. Y el niño vendrá a nosotros. Y lo vamos a celebrar en esta Navidad. Nosotros, que ya a esta altura, si lo vamos a considerar, o vamos a considerar la edad espiritual que tenemos, ¿no es cierto?, cuando empezamos a entender todas estas cosas, todo este misterio de la vida, en el nivel en que lo manifiesta, revela y muestra la santa palabra de Dios, sí, vamos a comenzar viendo estas cosas como niños también, sí, como lactantes, sí. Necesitamos, sí, acceder a la leche espiritual. Todavía vamos a ser niños, claro. Ojo, después tenemos que crecer, tenemos que desarrollar todas las edades que comparativamente o parabólicamente podemos relacionarlas o compararlas con las edades biológicas. Pues fíjate, se dice que el niño a los 12 años experimenta un cambio biológico, pasa a la edad puber, pasa de ser un mero niño que solamente quiere jugar, quiere conducirse como tal, a ya ser un proyecto de hombre, ya asoma en él la condición de hombre, ¿no? Es la edad que es 12,
12 años. Viste que el 12 en las escrituras sagradas tiene el valor de lo absoluto celestialmente hablando. Nuestro Señor Jesucristo, cuando se quedó en el templo y los padres a la vuelta de la celebración de la Pascua en Jerusalén no lo encontraban, lo encontraron después recién en el templo, y el niño tenía ya 12 años. Ya empezaba el niño a dialogar con los sabios y eruditos de la ley. Y cuando los padres, María le dice: ¿por qué nos haces esto? Te estábamos buscando tu padre y yo. La respuesta de Jesús: ¿cómo no sabían que tenía que estar en las cosas de mi padre? Ya empieza a estar en la cosa del padre. A los 30 años ya el niño está absolutamente sujeto al padre. Ya hay solamente la autoridad que reconoce es la del Padre Celestial. Comienza a llevar a cabo su gestión salvífica de toda la sociedad humana. Vamos a ver ahora entonces, en este nacimiento, y la relación que hay, en este caso y a partir de la lectura que terminás de hacer, Fabián, de estas dos mujeres, fíjate, Isabel y María. Se nos dice que eran parientes, primas. Isabel era la esposa del sacerdote Zacarías. Recordamos esto que lo habíamos visto en estos tiempos de Adviento, cuando este sacerdote, según el orden del régimen mosaico, recibió también la aparición en el templo, estando llevando a cabo su culto, del ángel, que le dijo que a pesar de la edad avanzada que tenían él y su mujer Isabel, sobre todo Isabel, ya una mujer anciana, fuera del tiempo de la gestación, iban a tener un hijo. Claro, mucho no creyó. Inverosímil e increíble con ojos humanos. Y vos fíjate que Zacarías mucho no le negó, pero en realidad su actitud fue la de un hombre que, ¿cómo puede ser esto? Esto es imposible, ¿no? Pero bueno, por eso precisamente quedó mudo, porque fue un poco el reproche angélico. No había creído, iba a quedar mudo hasta que naciera el niño. Sabemos cómo es la historia, la vimos en su momento, ¿no? Cuando nace Juan, estaba mudo Zacarías, pero después Dios le devuelve la voz y como se estaba discutiendo a propósito del nombre que debería llevar el niño, pidió una tablilla el sacerdote Zacarías y escribió en ella: su nombre es Juan. De ahí viene Juan el Bautista, que es el precursor, el que va a presentar a Jesús, lo vinimos viendo todos estos domingos anteriores, a Jesús como el Mesías prometido, el Salvador. Juan el Bautista. Y aquí lo vamos a ver otra vez a Juan. Pero estamos hablando de un tiempo, digamos, navideño, de una Navidad, de una natividad, de un nacimiento. Estamos remontándonos tan atrás para llegar al misterio que finalmente nosotros, uno dirá, ¿conoceremos el misterio, la vida en misterio, esta vida nuestra que también es un misterio, como el misterio en sí? Y sí, vamos a ver aquí, y a lo mejor ingresar en un tiempo embrionario, fíjate. María ya había recibido la visita del ángel. María, una vez que sabía que iba a ser la madre de ese niño, lo primero que hace, fíjate, va a testificarlo. Esa es una actitud que debemos imitar todos los cristianos. Así como decimos que la mujer del capítulo 12 del libro del Apocalipsis, que está por dar a luz con dolores de parto, es como figura María y como figuración la Iglesia. Sí, tenemos entonces que dar testimonio de estas cosas, salir a proclamarlas. Y sale alegre, entusiasta María. ¿A dónde va María? ¿A quién se lo va a decir? Y va a las montañas de Judá. No a cualquier montaña, son las montañosas Judá. Ahí sí que hay verdaderas montañas, María ya es una montaña, Isabel es una montaña, verdaderas elevaciones en el poder en Dios, en el poder verdadero, poder en el amor y en la fe. Y va siendo ya portadora de un Dios, está el niño en su seno. Y en el seno de Isabel
conforme a la promesa del ángel a Zacarías, ¿qué hay? Habían pasado 6 meses desde que Zacarías e Isabel habían recibido la promesa angélica. Y ya estaba en el útero de Isabel Juan el Bautista. Era un embrión de 6 meses. Fíjate en esto, un embrión de 6 meses. María recién había sido fecundada por el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué pasa cuando ingresa en la casa de Isabel? ¿Qué pasa con Isabel, por ejemplo? Y parece que recibe una iluminación, una revelación, y lo proclama con estas palabras cuando ve a María: ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a mí? Porque apenas escuché tu saludo, le dice a María, el niño que está en mi vientre saltó de alegría. Saltó el embrión en el útero de Isabel. Juan el Bautista reconocía al Mesías. Mirá desde dónde lo reconocía, Fabián. Esto es un milagro, ¿no? Este es el poder de Dios. Es el testimonio que el Espíritu Santo de Dios da a Juan el Bautista, al embrión de Juan el Bautista, un embrión de 6 meses. Aquellos que han incursionado en el campo del estudio de la medicina y demás, saben que a los 6 meses un embrión no es un ser que tiene plenitud de conciencia, de conocimiento y ni siquiera de desarrollo humano precoz. Lo reconoció. Y eso le sirvió como testimonio a Isabel. Y frente a ese testimonio, ¿qué hizo Isabel? Creyó al testimonio del hijo en su útero, en su seno, y reconoció a la madre de su Señor, a María. De ahí entonces la proclamación que hace respecto de lo que María es, uno diría frente al concepto de Dios: bienaventurada eres tú entre todas las mujeres. Sí, la más feliz, la elegida. La mujer elegida por Dios para que sea verdaderamente templo de nuestro Señor Jesucristo. Decimos, somos templo del Espíritu Santo. El verdadero templo somos nosotros, sabemos, ¿no? Todos los templos es una figuración, una representación material de lo que es el hombre como verdadero adorador en espíritu y verdad de Dios. Bueno, aquí estaba llevando en su seno la Virgen María al que era finalmente aquel Dios que hace todas las cosas, por quien son todas las cosas y todas las cosas permanecen en Él. Ahí está siendo reconocida por Isabel. Fíjate en esto. La mujer en el Antiguo Testamento, las mujeres que podríamos llamar de alguna manera matriarcas, así como llamamos patriarcas a los varones de fe, que fueron aquellos que, justificados por esa fe, fueron los iniciadores de esta historia de la salvación. Recordemos que Abraham, el padre de la fe según la carne, fue justificado por la fe. No tenía un mérito mayor que todos los demás hombres, pero tuvo fe en la promesa de Dios. Creyó, lo mostró por obras, porque dejó todo lo que tenía para ir a donde el Señor le indicaba que fuese, y lo hizo Abraham. Y no tenía hijos y era un hombre anciano, y su mujer Sara era una mujer anciana y no tenían hijos, y sin embargo el poder de Dios frente al mérito de Abraham por la fe, que le promete una descendencia. Y fíjate vos, el poder de Dios en una mujer anciana, Sara. Uno diría la primera de las matriarcas. Sí, es una matriarca. Como lo fueron después Rebeca, como lo fue después Raquel, etcétera, y todas esas mujeres. Pero el estilo del Antiguo Testamento, la mujer anciana que da a luz. Un poco como la figura del hombre viejo dando a luz. Y la del Nuevo Testamento en la revelación, ¿qué es? Todo lo opuesto de la mujer anciana, que fuera del tiempo de la gestación da a luz. Aquí es la mujer virgen. Uno dirá, che, pero ninguna mujer normal entonces, en edad de gestar. Es que es el poder de Dios.
que hace en nosotros cosas que para nosotros son imposibles. Lo demás lo podemos hacer nosotros. ¿Sabes lo que no podemos hacer nosotros? Llegar a esa salvación que solamente puede y está en Dios. Viene a hacer todo lo que no podemos hacer nosotros, y lo viene a hacer en nosotros, por nosotros y para nosotros. Bien, en aquellos días María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Cuéntenos, señor Miguel Carreras, la importancia que conlleva el partir. Pero esto será después de la pausa musical, puede ser. Así descansa un ratito el señor Miguel Carreras desde Radio Felatina, y trabaja Silvia Patricia en la operación técnica, tan silenciosa, tan importante. Y la música que llega del mítico y tradicional grupo argentino Box Days, y este tema extractado precisamente de la Biblia, Profecías. Ya está cerca de mí aquel que nos va a explicar sin violencias ni gritos, paz para este mundo traerá. Caminando vendrá a ofrecer lo que siempre faltó. Es el Hijo del Hombre, paz para este mundo traerá. ¿De dónde viene y cómo se llama? Nadie lo sabe, ni yo lo sé. No me importa su nombre, no, ni cómo nacerá. Lo importante es que viene, trae la oportunidad. Mucho más fácil es creer, mucho más que matar. Por ser hombre soy tonto, busco fe donde no está. Las cosas predichas ya se han cumplido, hoy yo las predigo y se cumplirán. Cumbre del rock de la Argentina, en la Argentina, el tradicional, el clásico grupo Box Day, interpretado, traído por Silvia Patricia en la operación técnica, Profecías, que ilumina este tiempo que estamos viviendo, tiempo de advenimiento, tiempo de nacimiento, tiempo de cercanía, tiempo de esperanza. Estamos compartiendo desde Radio Felatina, a la luz de la palabra, el cuarto domingo de Adviento, 19 de diciembre de este año 2021, y había quedado planteada antes de la música una consideración para el señor Miguel Carreras. El texto, al menos en este segmento de Lucas, nos dice: en aquellos días María partió, fue sin demora un pueblo de la montaña de Judá. ¿Sí? La importancia, señor Miguel Carreras, del partir, en consideración seguramente de nuestra característica, de nuestra condición como creyentes de peregrinos. ¿Cuál es la importancia de partir? Digo, porque estaba leyendo el texto, tengo el texto frente a mí, y no me pareció que era un detalle menor, Miguel. Por eso te lo planteé antes de la pausa, y obviamente lo planteamos ahora como para que reflexiones al respecto. Sí, vos fíjate que se dice partió sin demora. Parece que había que hacerlo en ese momento. Los tiempos pertenecen a Dios,
y era el tiempo en que María debía manifestarse, revelarse. En este caso, hablamos de las mujeres en el Antiguo Testamento y la mujer en el Nuevo Testamento. Claro, uno diría, en el Antiguo Testamento la mujer anciana daba a luz. En el Nuevo Testamento la mujer virgen da a luz. Los dos opuestos. Claro, de lo antiguo se parte o se pasa a lo nuevo, a la novedad, a la gran novedad. Bien, parece que fueron los extremos opuestos, ¿no es cierto? Hay que partir de un lugar al otro. Hay que partir de un lugar al otro para dar testimonio. Cuando Abraham cree a Dios y Dios le manda dejar todo lo que tiene e ir al lugar donde Él le indica, partió sin demora Abraham también. No se puso a especular, pero ¿y si no me conviene? No, mejor sería hacer esto. Quizás si esperase un poco, voy a consultar. Eso frente a Dios no tiene absolutamente ningún valor. La palabra de Dios tiene que ser cumplida inmediatamente. No es para que la especulemos, para que la razonemos demasiado. Porque entonces estamos también nosotros bajando el nivel del tamaño que tiene la palabra que procede de la boca de Dios y que es palabra de vida, palabra para hacer cosas nuevas, desconocidas para nosotros, desconocidas para el hombre. Partió sin demora, urgida por Dios, enviada por Dios. Vos fíjate, se menciona con frecuencia la tribu de Judá, a las montañas de Judá. Judá era una de las 12 tribus de Israel. Uno de los 12 hijos de Israel se llamaba Judá. De la tribu de Judá era María. De la tribu de Judá era también José, el que fue el esposo putativo de María, elegido por Dios, ¿no es cierto? Bueno, de la casa de Judá, de la tribu de Judá, fue el rey David. Se llamó al rey David y a su casa la casa real de David. Por eso después, cuando ya Jesús adulto estaba proclamando estas buenas nuevas del reino de los cielos, se lo llamaba también el hijo de David. ¿Sí? No era hijo de David en el sentido literal, por supuesto, sino en el sentido de que procedía de la misma casa real. Que dice, de la tribu de Judá, conforme a la promesa que realizó Jacob en su lecho de muerte a cada uno de sus 12 hijos, vendría aquel que sería el Salvador, el león de la tribu de Judá. De ahí venía aquel que había sido prometido por la fe al patriarca Abraham y que ya estaba profetizado por el mismo Dios en los primeros libros de la Biblia, en el Génesis mismo. Muchas veces acudimos al capítulo 3, versículo 15 del Génesis para ver ahí el misterio. En ese momento es para nosotros un misterio leerlo, se va aclarando a medida que vamos a ver, viendo a través de la escritura y su desarrollo en el tiempo, como si de esa descendencia de la mujer procede aquel que iba a ser finalmente el que iba a salvar a toda la sociedad humana, a quitarla de la muerte en Adán y llevarla a la plenitud de la vida en Dios. Partió sin demoras a dar testimonio. Era fundamental el testimonio de María y era fundamental que lo recibiese Isabel, porque Isabel iba a ser la madre del precursor de aquel que traía en su seno la Virgen. Estaban ya relacionados ahí, aún desde el seno materno, ambos hombres, Juan y Jesús. Y aún en esa situación embrionaria, el precursor reconoce a aquel al cual va a presentar delante del pueblo de Israel como primicia, pero en ese pueblo de Israel a toda la humanidad. Lo va a presentar como el Redentor y Salvador del mundo. Uno diría, pero ¿puede ser que esto acontezca entre dos seres embrionarios? Sí, puede ser. Y que den testimonio, sí, porque María e Isabel reciben el testimonio y sus palabras lo proclaman. Aquí vemos la de Isabel, sí. ¿De dónde que viene a mí la madre de mi Señor? ¿Quién le dijo que el hijo que estaba en el seno de María era el Señor? Se lo dijo Juan.
saltando de alegría en su vientre. Nos vamos a ver aquí, no corresponde a este domingo, Fabián, el discurso de María, lo vamos a ver después, ¿no es cierto? Sí podemos anunciar, adelantando un poquito lo que vamos a comentar probablemente el próximo domingo, las primeras palabras de María, ¿no? Alaba mi alma al Señor, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque Él ha hecho grandes cosas en mí. Ahí reconoce María en estas palabras, que están en un salmo también, va reconociendo todo aquello que el Señor va haciendo en ella, lo va proclamando delante de Isabel. Estas dos mujeres son dos testimonios, el Antiguo y el Nuevo Testamento, la palabra de Dios, y vemos la plena coherencia, coincidencia que hay entre ambas, coherentes entre sí, coherentes con toda la Escritura, coherentes con la palabra de Dios, son la palabra de Dios, y ahí las vemos entonces. Sí, Fabián. Bien, ¿sabes qué? Mientras te escuchaba y con el texto frente a mí, estaba repasando, y me parece muy pertinente que tu reflexividad nos lleve a tener presente esto, que muchas veces por ahí, digamos, te escuchaba y tenía el texto en Lucas, ¿sí? Digo, muchas veces por ahí lo solemos pasar por alto. Pero a ver, te voy a contar lo que me pasó. El niño, apenas oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno. Sí. Exclamó, tú eres bendita y bendito es el fruto de tu vientre. Feliz, el niño saltó de alegría en mi seno. Feliz de ti por haber creído, ¿sí? Digo, a ver, aparece la alegría, aparece la bendición, el ser bendito, aparece el ser feliz en este texto, digo, y muchas veces me da la sensación, por ahí es una, digamos, es una autorreferencia o no, o se puede llegar a compartir y a tantos hermanos o hermanas le puede estar pasando lo mismo, o les pudo haber pasado lo mismo, de haber dejado que siga de largo o pasar por largo estas palabras, estos términos que son más que términos, ¿sí? Alegría, bendita, bendito y feliz, Miguel. Sí. Qué notable, Fabián, ¿eh? Vos sos conocedor de la Escritura, son muchos años que nos conocemos, Fabián. Hemos incursionado mucho, ¿no es cierto? Pero vos fíjate que reparaste en términos que son centrales. Feliz, bienaventurada, por haber creído. Bendita, la bendición también, ¿eh? Bendito es el fruto de tu vientre. Mira cómo abarca la bendición de Dios en palabras de Isabel. Por haber creído. Esto es fundamental, ¿ves? Ahí aparece la fe. No por haber sabido, por haber creído. Porque ahí estamos comenzando ya una historia nueva, que es una historia conforme a la fe. ¿Te das cuenta? Más vale, porque has visto, has creído, Tomás, más bienaventurado aquel que sin haber visto creyó. Porque lo que hemos creído es lo que hemos de ver. Y uno dirá, ¿lo estamos viendo por la fe? Sí, lo estamos viendo conforme a la fe. Y en su cumplimiento y en el saber por la esperanza que procede de esa fe que es muy activa en nosotros, si es una fe viva, sabemos que esto que creemos hemos de verlo. Y esto es aquello hacia lo cual nos proyectamos, porque en definitiva sabemos que el fin de todo esto será la visión de aquello que por fe hemos creído, porque de otra manera era prácticamente humanamente inconcebible. Pero tenemos que creerlo por fe. Cosas que ojo nunca vio, oído jamás oyó,
y cosas que no subieron a corazón de hombre son aquellas cosas que Dios tiene reservadas para aquellos que lo aman. ¿Estamos? Reservadas las tiene. Es que están todavía, están en oculto, sí, por causa de nuestras tinieblas, claro está. Pero el que va iluminando nuestra vista, ¿quién es? Es aquel al que hemos considerado a través de toda la palabra, el Dios eterno, el Dios que es desde el principio, el Dios que en nosotros finalmente nos hará lo que Él mismo hace siempre, imagen y semejanza suya. Seremos semejantes a Él, lo veremos como Él es. Y al verlo como Él es, veremos todas las cosas que Él hace en nosotros y para nosotros. La veremos, ¿eh? Uno diría, ahí ya no más fe, entonces. No, se acabó la fe. Una vez que la fe llegó al objetivo que persigue, que es ver aquello en lo cual ha creído, bueno, ya está. Y lo que está es lo que volvemos a repetir en palabras paulinas, ¿no es cierto? Dichas en la primera carta a los Corintios en el capítulo 2, cosas que ojo nunca vio, oído jamás oyó, ni subieron a corazón de hombre. Yo no sé si tenemos tiempo, Fabián, pero yo te diría que si tenés tiempo y querés leer el capítulo 2 de la primera a los Corintios, ahí nos vamos a sorprender de cosas que no, las hemos leído, sí, las conocemos, pero de todas maneras siempre volver a traerlas al presente actual sería bueno para todos nosotros, ¿no? Nos dimensiona de una manera que, bueno, renueva en nosotros el asombro, la alegría, ¿no es cierto? Todo aquello que solamente procede de Dios y que solamente hace Dios en todos nosotros. Sí. ¿Qué querías compartir de la primera carta a los Corintios? El capítulo 2, Fabián. ¿El capítulo 2? Sí se puede. No sé qué tiempo tenemos, Fabián, eso es lo que ocurre. Por mi parte, hermanos, cuando los visité para anunciarles el misterio de Dios, no llegué con el prestigio de la elocuencia o de la sabiduría. Al contrario, no quise saber nada fuera de Jesucristo y Jesucristo crucificado. Por eso me presenté ante ustedes débil, temeroso y vacilante. Mi palabra y mi predicación no tenían nada de la argumentación persuasiva de la sabiduría humana, sino que eran demostración del poder del Espíritu, para que ustedes no basaran su fe en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Es verdad que anunciamos una sabiduría entre aquellos que son personas espiritualmente maduras, pero no la sabiduría de este mundo ni la que ostentan los dominadores de este mundo condenados a la destrucción. Lo que anunciamos es una sabiduría de Dios misteriosa y secreta que Él preparó para nuestra gloria antes que existiera el mundo. Aquella que ninguno de los dominadores de este mundo alcanzó a conocer, porque si la hubieran conocido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Nosotros anunciamos, como dice la Escritura, lo que nadie vio ni osó y ni siquiera pudo pensar, aquello que Dios preparó para los que lo aman. Dios nos reveló todo esto por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo penetra todo, hasta lo más íntimo de Dios. ¿Quién puede conocer lo más íntimo del hombre sino el Espíritu del mismo hombre? De la misma manera, nadie conoce los secretos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que reconozcamos los dones gratuitos que Dios nos ha dado. Nosotros no hablamos de estas cosas con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino con el lenguaje que el Espíritu de Dios nos ha enseñado, expresando en términos espirituales las realidades del Espíritu. El hombre puramente natural no valora lo que viene del Espíritu de Dios. Es una locura para él y no lo puede entender porque para juzgarlo necesita del Espíritu. El hombre espiritual, en cambio, todo lo juzga y no puede ser juzgado por nadie, porque ¿quién penetró en el pensamiento del Señor para enseñarle? Pero nosotros tenemos el pensamiento de Cristo. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Esto es magisterial, verdaderamente, Fabián.
¿Cómo tendríamos que realmente meditar estas palabras, ¿no es cierto?, que nos dice en este caso el apóstol, Y ahí está mucho el secreto. Pues si empezamos a leer todo esto de una manera que pertenece a lo que llama ahí San Pablo humana sabiduría, y nos quedamos siempre atrás, ¿viste? Nos quedamos buscando razones. Es imposible. La mujer virgen no puede dar a luz. Eso no, a ver, ¿qué lo hizo? La mujer anciana tampoco, ¿no? Si hay un tiempo biológico para todas estas cosas. ¿Cómo dicen eso? Bueno, lo dice Dios, Pero no solamente lo dice, lo hace. Y lo muestra. Y es lo que estamos viendo aquí en este tiempo. Particularmente, decimos que el milagro el mayor milagro, la Virgen dará a luz un hijo. Este es el mayor milagro. Es la vida. De una manera que humanamente no podemos entender. Pero el Espíritu de Dios obra en nosotros. ¿Cuándo nace la Iglesia de Cristo? ¿Cuándo nacemos nosotros para entender estas cosas de nuevo? Cuando nacemos del agua y del Espíritu. Cuando en nosotros se produce el verdadero Pentecostés. El Espíritu Santo viene a nosotros. Y ahí empezamos a entender todo esto. Fabián, te quedaste sin palabras, realmente. No, te estaba escuchando con suma atención, porque compartíamos este extenso texto de Pablo, ¿sí? Y me parecía por ahí hasta en algún momento conmovedor, ¿sí? Esto de mi palabra y mi predicación no tenían nada de la argumentación persuasiva de la sabiduría humana, claro, sino que eran demostración del poder del Espíritu, para que ustedes no basaran su fe en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esto muchas veces suele ser una cachetada por nosotros que hacemos cursos de acá, cursos de allá, estudiamos, nos perfeccionamos, viajamos kilómetros y kilómetros, dedicamos tiempo, dinero y demás a perfeccionarnos en diferentes artes y ramas de la vida dogmática, de la vida de fe, pero que no estamos abiertos, predispuestos con el oído y con el corazón, dispuestos a recibir la palabra del Espíritu, lo que el Señor quiere de mí, ¿sí? Verdaderos catedráticos, pero muchas veces pasamos de largo, ¿sí? Sí, Fabián, catedrático, sí. La cátedra del Espíritu Santo, Fabián. Y para acudir a la cátedra del Espíritu Santo hay que hacerlo por fe. Es innecesario hacer tantos cursos, tantos viajes, pedir tantas becas, buscar tantos maestros, cuando el maestro es uno solo. Y es el que nos ilumina con la luz de su palabra. Y nos envía el Espíritu, y nos envía el Espíritu Santo para que nos guíe a la plenitud de la verdad, para que nos recuerde las cosas que ya nos enseñó Jesús, y a partir del entendimiento cabal y maduro de esas cosas, accedemos a una fe que realmente en nosotros nos justifica delante de Dios. Adelante, Fabián, sí. Bien, y a mí particularmente en lo personal me resulta estremecedor esto del apóstol, por eso me presenté ante ustedes débil, temeroso y vacilante. Claro. Mi palabra y mi predicación no tenían nada de la argumentación persuasiva de la sabiduría humana, sino que eran demostración del poder del Espíritu. Bien, esto de me presenté ante ustedes débil, temeroso y vacilante, ¿sí? Algo así como en lo personal te diga, mirá, estoy lleno de sombras, estoy lleno de dudas, tengo más dudas que certeza, pero acá estoy colaborando para hacer este espacio. Me recibís, suma, sirve, el Señor me acompaña. Me pareció harto elocuente, conmovedor esto del apóstol Pablo, ¿sí? Es conmovedor la humildad del apóstol, ¿no es cierto? Este es un gigante de la predicación, y es gigantesca su misión apostólica de la manera en que lo cumplió, inclusive cómo lo corroboró con su muerte de cruz, podríamos decir. Sí, dio testimonio a grado de sangre, verdadero mártir.
verdadero testimonio de un mártir, ¿eh? Murió decapitado San Pablo por testimoniar estas cosas. Yo estaba seguro de lo que estaba diciendo, ¿eh? Este sabía en serio, ¿eh? Sabía lo que tenía que saber. No era un intelectual a lo mejor, aunque se dice San Pablo que sí, que era un hombre formado por Gamaliel, que era uno de los miembros del Sanedrín judío. Tenía una formación mucho mayor que la que podían tener en el orden, llamémosle teológico de alguna manera, que podían tener, por ejemplo, Pedro, Juan y los demás apóstoles. Pero no era un catedrático a la manera en que hoy en día, por ejemplo, solemos sobrevalar a tantos catedráticos que nos hablan con términos muy complicados, con discursos académicos, con palabras prácticamente ininteligibles. No, esta es la sencillez con que habla San Pablo acá. ¿Y de qué tema se está hablando con esa sencillez y con esos términos? ¿Con qué seguridad lo está haciendo? La seguridad que tuvo María en el Señor, la seguridad que encierran las palabras de Isabel: bendita tú eres entre todas las mujeres. El Señor, las de María, ha hecho grandes cosas en mí. Mi alma se alegra en Dios mi Salvador. Son palabras contundentes, palabras procedentes de un corazón que sabe de lo que está hablando porque lo está viviendo. Y como lo está viviendo, entonces está volcando a través de esas palabras la vida que ya habita en ella, tanto en la una como en la otra, y que ya está también en los que ambas tienen en el seno de ellas mismas, una al precursor y la otra al Salvador. Yo creo que esto ya es, a mí por lo menos me parece, y creo que a la mayoría de todos los que estamos escuchando estas palabras, Fabián, nos parecen que son definitivas, que son lo que decimos siempre, verdaderamente, porque así lo sentimos, y lo sentimos en lo más íntimo de nosotros mismos. Son palabras de Dios, es Dios que habla a un corazón dispuesto a escucharlo. Muy bien, de la misma manera que cada encuentro comenzamos, de la misma manera creo que amerita terminar. Ha sido un gusto encontrarnos contigo, Miguel, ha sido un gusto encontrarnos una vez más con Silvia Patricia en la operación técnica, tan silenciosa, tan relevante y tan importante para nosotros. Que tengan las más hermosas de la semana junto con María, que ella será la figura central, debería ser, como creyentes, como cristianos, la figura central de todos y cada uno de los días, de nuestros días, y será la figura central de este cuarto domingo de Adviento, que ella los acompañe, y Dios mediante nos volvemos a reencontrar dentro de 7 días, acá es Radio Fe Latina, para volver a compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. Hasta entonces, si Dios quiere, Miguel. Bueno, nosotros te deseamos, Patricia y yo, Fabián, y a toda la audiencia, por supuesto, una feliz Navidad, una felicidad en serio, feliz como le deseaba Isabel a María, esa felicidad que viene de Dios, esa felicidad que está precisamente en función de esto que se ha producido en toda la humanidad. Lo actualizamos en cada celebración navideña. La vida está. Cristo está en nosotros, Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? La vida, Fabián, celebremos la vida. Abrazo y saludo a toda la audiencia, que la pases muy bien vos con tus familiares, Fabián, y toda la gente amiga y querida. Hemos compartido hasta aquí a la luz de la palabra. Será hasta nuestro próximo encuentro, siempre por Radio Fe Latina.